Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. I had a special surprise prepped and everything. Mientras preparábamos un video de Metal Gear, tuvimos que frenar en seco y volvernos hacia el Tokyo Game Show 2018, del cual no esperábamos mucho en realidad, pero que nos dejó sorprendidos por la revelación de mucha información nueva y por supuesto, este espectacular mini trailer. Originalmente no creíamos que Kojima fuese a mostrar algo relevante. Creíamos que quizás revelaría algunos artes conceptuales y que tendría un panel con el ya anunciado cast que hará las voces en japonés para el juego. Y aunque de hecho hizo esto mismo, también sorprendió a todos con otro enigmático tráiler. No biggie. You can always tweak the rules a bit. En verdad estábamos convencidos de que Kojima guardaría su mejor material para los Game Awards, pero nos equivocamos. Como siempre cuando se trata de Kojima, el que sea corto no significa que no sea intenso. Pues este tráiler demuestra con mayor fuerza que Hideo Kojima está desatado ahora más que nunca desde su salida de Konami, y que también está dejando que las raíces de su cultura, especialmente la del anime, florezcan de la manera más explícita posible. Este nuevo tráiler ha dejado en claro varias cosas, como que Hideo Kojima y su equipo son unos verdaderos prodigios, pues han logrado dominar el Decima Engine y han alcanzado un nivel de realismo verdaderamente asombroso. Tanto que quizás Hermen Hulst y su equipo en Guerrilla Games podrían tener problemas a la hora de tratar de igualarlo. Solo miren el acabado de la tela en este personaje con sus aires a Darth Vader. Luce realmente increíble. Pero ahora entrando en materia, este misterioso hombre que antes se suponía que sería Mikkelsen, resultó ser un oponente conocido por ahora como el hombre de la máscara dorada. Una máscara que al parecer tendrá muchas más funciones que cubrir su cara, como el hecho de que se la quite y la utilice para extraer energía de los seres del otro plano. Eso es mucho más reminiscente de Full Metal Alchemist, en donde la energía que se usaba para hacer las transmutaciones en su mundo provenía de las vidas de las personas del otro lado de la puerta. Y en esa misma forma, parece que este enmascarado cuando dice que ajustará las reglas un poco, utiliza la energía de estos seres para invocar a este monstruo, que también parece estar conformado de brazos y otras extremidades, exactamente igual que este que pasó por aquí en el tráiler del año pasado. Death Stranding es un juego críptico y extraño, así que esta clase de escenas ya son el pan de cada día cuando se trata del juego. Y además Kojima ya tenía mucha experiencia con las escenas sobrenaturales, desde la batalla de The Sorrow en Metal Gear Solid 3, hasta el joven Mantis que aparece en The Phantom Pain. Pero especialmente en este tráiler, Kojima ha demostrado de forma contundente la influencia del anime en su nuevo proyecto. Y también la influencia de otros autores como Hidetaka Miyazaki, con la criatura clérigo en Bloodborne. Pero también se nota la influencia de Daisuke Shiwatari, el creador de Guilty Gear, un juego de lucha con una historia genial en donde la magia que usan los personajes tiene los usos más extraños y variados, porque pueden aplicarla de formas muy poco comunes. Y además,
resultan familiares ciertas cosas como el uso de una máscara con un propósito específico en Jack-O y la apariencia de este ser que acompaña a Dizzy, que es inquietantemente similar a este sujeto. También se hizo más claro lo que sugeríamos en nuestro análisis del año pasado, que este hombre, que ahora sabemos que es interpretado por Troy Baker, podría haber provocado la aparición de este gigante. Pues él invoca a este ser para que impida el avance de Sam al llevar su carga, que sorprendentemente esta vez es una mujer viva, que parece ser ni más ni menos que Stephanie Justin, cuya aparición es sin duda una gran sorpresa para algunos, pero también es algo que ya habíamos predicho en videos anteriores. Tal vez a ella Sam la tiene que entregar por alguna razón, más o menos como Joel inicialmente debía entregar a Ellie en The Last of Us. Y ahora que hemos comprobado que este hombre no es Mikkelsen, algo más también queda muy claro, y eso es que será una molestia que nos causará problemas a lo largo de la campaña. Pues aquí le dejó a Sam este león anomálico, que es una aglomeración de partes de otros seres menos afortunados, probablemente del otro plano, como una especie de prueba de valor presentada con mucha insolencia. Justo aquí, una vez más queda demostrado que cuando el detector se configura en cruz, definitivamente es en respuesta a algo muy grande y muy peligroso, tal como sucedía aquí. Pero tal vez, como habíamos teorizado antes, el bebé que lleva a este hombre y que parece no moverse, puede que sí sea un sustituto artificial, una imitación sintética del bebé original que lleva Sam, que aunque no tenga todas las mismas capacidades, tal vez tiene lo suficiente para que ellos hagan lo que necesitan, pues está claro que cuando este sujeto usa la máscara, ese bebé artificial tiene una función clave en la extracción de la energía, y es por eso que el líquido que lo rodea se torna rojo. Como siempre, Kojima sabe cómo sorprendernos con cada uno de sus anuncios, que nos hacen observar con lupa cada detalle en ellos, como la confirmación de la influencia egipcia que se ha dejado notar aún más con el emblema que tiene en el hombro este sujeto, y porque ahora son más visibles las franjas que habíamos señalado anteriormente. Y por último vale la pena resaltar a Kojima, que ha vuelto a aparecer en forma de uno de los seres que tratan de alcanzar a este hombre. Amigos, esto es lo más cercano al anime que hemos visto en Death Stranding hasta ahora. Y también de nuevo nos demuestra lo genial y refinado que se ha vuelto Hideo Kojima a la hora de dirigir. Pues cada vez que muestra un tráiler, lo hace dejándonos muy impresionados y por supuesto poniéndonos a todos de cabeza. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.